Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Mundo 2020, donde analizamos temas de las relaciones internacionales y de la política exterior de Cuba. Hoy vamos a tocar un tema que es central para la opinión pública mundial y para cada uno de nosotros, que es el tema del deterioro del medio ambiente, el tema del cambio climático. Han sido ustedes testigos de lo que ha pasado recientemente en la Amazonía, han sido testigos de lo que ha pasado con el huracán Dorian. Primera vez que vemos un huracán golpeando las costas de Canadá, al menos con esta intensidad. Y para ello tenemos el lujo de tener con nosotros al director del Centro de Investigaciones de Economía Mundial, al profesor Ramón Pich, experto además del Programa Nacional de Investigaciones sobre Relaciones Internacionales y también del panel intergubernamental de alto nivel que recibió el premio Nobel. Usted me decía que no lo mencionaba, pero lo menciono. Bienvenido, doctor. Muchos saludos y ante todo un agradecimiento a la dirección del programa, al profesor Santiago por la invitación. Gracias. Tocamos el tema de la Amazonía y siempre está el debate de cuánto obedece a problemas internos de la manera en que se gestionó este incendio en Brasil y cuánto tiene que ver con el cambio climático. ¿Cómo tú estarías viendo esa interacción? Bueno, ante todo quisiera comenzar destacando que en las últimas décadas se ha producido un agravamiento de los principales problemas ambientales globales, regionales y locales que tanto preocupan a la humanidad, donde la pérdida de diversidad biológica, la contaminación de las aguas, el reforzamiento del cambio climático, el deterioro de los suelos, en fin, todos estos son expresiones de ese agravamiento, de esa gravedad que tiene la problemática ambiental. Y dentro de esto el cambio climático, el reforzamiento del calentamiento del sistema climático es uno de los elementos de los aspectos que ofrece mayores evidencias de gravedad en los últimos tiempos, y situaciones como esta que se han venido dando, lo que mencionabas, de huracanes cada vez más intensos, olas de calor también recurrentes y recientemente se vieron en Europa, y ¿no? muy severas, exactamente, el derretimiento acelerado, incluso a una tasa mayor de la que se esperaba de las capas de hielo de Groenlandia, en fin, la posibilidad de que haya mayores incendios forestales a partir de que hay mayores temperaturas y sobre todo en las temporadas de sequía en los distintos países, son elementos que hay que tener en cuenta. Ahora, en el caso concreto de los incendios masivos que se han registrado recientemente, que se han estado registrando en la cuenca del Amazonas, es bueno destacar que por supuesto ha ocurrido en momentos en que efectivamente las altas temperaturas generadas por el reforzamiento del cambio climático y la temporada de sequías es un contexto, o sea, crea condiciones que favorecen el hecho de que proliferen este tipo de fenómenos, pero aquí hay elementos también causados, generados por la actividad humana que tienen mucho que ver con los cambios en el uso del suelo. Me refiero particularmente a la deforestación que ha estado creciendo de manera acelerada en los últimos tiempos, en particular desde la toma de posesión del actual gobierno, donde se ha tendido a preferenciar acciones económicas, comerciales, como la agricultura, la ganadería, etcétera, y eso lógicamente hace que también por esa vía se estimulen los incendios, pues se generan incendios para limpiar los terrenos, en fin. Hay un tema que es importante y que conversábamos, profesor, y que es que el cambio climático en general es de los mayores causantes de esta situación, pero al mismo tiempo los incendios y lo que ha pasado en la Amazonía tiene un impacto sobre la situación del clima a nivel global por el papel que tiene la Amazonía, digamos, como pulmón del planeta. Sí, primero quería dejar claro una idea, y es que incluso a la hora de hablar de las causas de determinados fenómenos, como pudieran ser determinados huracanes, determinadas situaciones de incendios, en fin, debemos ser cuidadosos en atribuir fenómenos específicos al tema del cambio climático, que son cambios en el clima que se dan a muy largo plazo. Lo que sí se puede señalar es que en la misma medida en que se refuerza el cambio climático, se crean condiciones para que los huracanes sean mucho más intensos, para que proliferen siempre los ha habido incendios huracanes, forestales, siempre en ha fin. habido incendios. Ahora bien, con relación no es que todo, no es que lo que tú dices, no es que el cambio climático sea responsable de exacto, todo, no. Pero bueno, sí, se crean todo un conjunto de condiciones que favorecen que proliferen ese tipo de fenómenos. Ahora bien, con relación a la otra dirección, o sea, cómo este tipo de fenómenos que son los incendios forestales impactan
en el cambio climático. Sobre eso tenemos que tener en cuenta que cuando se pierde un bosque, primero un bosque son ecosistemas, de los ecosistemas más ricos que tenemos en el planeta. Son hábitats de muchas especies, además tienen todo un conjunto de servicios ecosistémicos que van desde la provisión de bienes importantes, alimentos, energías, medicinas, canales o mecanismos de regulación hídrica, climática, y también, bueno, también tiene todo un conjunto de valores culturales, en fin, que son inapreciables. Ahora bien, cuando se pierde ese bosque, se afectan todos esos servicios ecosistémicos, incluido el que señalaba en relación con el clima. Los bosques sirven de sumideros de dióxido de carbono. Es decir, los bosques tienen la propiedad, las plantas, de capturar biológicamente el dióxido de carbono, que es un gas, el principal gas de efecto invernadero, que en la misma medida en que hay una tala o que se incendia un bosque, es un gas que se libera a la atmósfera y por esa vía de pérdida o reducción de sumideros también se crea condiciones para el reforzamiento del cambio climático. Está claro. Ahora, aquí mencionábamos el papel del hombre. En el caso de Brasil, en todo el debate que se ha dado, está claro, por ejemplo, el papel de los intereses creados de la oligarquía brasileña, sobre todo la oligarquía sojera, no solo brasileña, también grandes transnacionales que han estado ahí. Cuando uno ve la resistencia que existe a tomar medidas para confrontar el cambio climático, me refiero a Estados Unidos, a Europa en menor medida, pero sobre todo Estados Unidos y en otros lugares, evidentemente están los intereses creados, ¿no? ¿Por qué si son cosas tan obvias que todos tenemos que luchar? Porque, ojo, el tema de estos problemas del medio ambiente son problemas globales. Globales quiere decir que en un solo país no puede resolver esos problemas. Se necesita una cooperación internacional porque nos afectan a todos. Ahora, ¿por dónde tú ves los principales obstáculos a que se tomen medidas que parecerían obvias en el debate internacional? Yo pienso que hay un contraste o una contradicción muy fuerte entre los objetivos de enfrentamiento global al cambio climático como un reto para el desarrollo, que son en definitiva acciones que requieren una perspectiva de largo plazo a la hora de implementar, e intereses a corto plazo, comerciales, económicos, etc. Hay determinados grupos, como los que mencionabas, claro, económicos con intereses económicos, bien en función de la agricultura, de la ganadería, de la minería, temas petroleros, el exacto, tema de la energía. la minería, incluida la exploración y la explotación de petróleo, la utilización con fines comerciales de la madera. En fin, todos esos intereses económicos, muchas veces el interés económico de una ganancia a corto plazo entra en contradicción, en franca contradicción con estos objetivos de respuesta al cambio climático como una meta, digamos, que requiere una perspectiva de largo plazo, aunque al mismo tiempo requiere acciones inmediatas. No quiere decir tampoco que haya que esperar a largo plazo para actuar. La acción se requiere de inmediato, pero tener una visión de largo plazo a la hora de implementar ese tipo de medidas. A mi juicio es una de las cuestiones fundamentales, se ve aquí, pero se ve también si lo miramos globalmente cuando se relaciona este tema con el sector energético. Toda vez que este es el sector que es el responsable principal del cambio climático, si se analiza desde el punto de vista sectorial, ya que las mayores emisiones de gases de efecto invernadero se asocian a los patrones energéticos que han prevalecido desde la Revolución Industrial en Inglaterra, o sea, desde el último tercio del siglo XVIII. Y está claro que las coyunturas políticas son importantes. No es igual, por ejemplo, la política hacia el cambio climático, hacia las negociaciones multilaterales, para buscar la manera de paliar estos efectos durante la administración Obama, que por ejemplo durante la administración Trump, para tomar el caso de Estados Unidos, donde hay un mayor peso, una mayor incidencia de las compañías petroleras. En su tiempo también la administración Bush, en general los republicanos. Es decir, aquí alrededor de los obstáculos para tomar acciones para evitar los efectos nocivos del cambio climático, o al menos que haya negociaciones, el tema de los intereses creados, el tema de las coyunturas políticas también es muy importante. Bueno, todos los gasoductos ahora que Trump y oleoductos que Trump ha permitido, el tema de Alaska, etcétera. Ahora, se acordó lo de el acuerdo en París, ha habido un nivel de seguimiento a este proceso. Sin embargo, Estados Unidos se retiró, fue de las primeras acciones que hizo Trump. Comenta un poco qué se ha avanzado a nivel de los efectos de negociación internacional respecto a este tema,
de la lucha contra el calentamiento global, contra el cambio climático y en qué momento estamos, ¿no? Bueno, con relación a cómo se ha ido respondiendo a Claro. a este problema, destacar que desde la década de los años 80 del pasado siglo, ya era evidente que el cambio climático, este calentamiento del sistema climático era una realidad, que era una cuestión innegable, y lógicamente se comenzaron a hacer todo un conjunto de acciones en esta dirección. Recordemos que en la Cumbre de Río, en 1992, se abrió la firma. Uno de los productos de esa Cumbre de Río fue la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se ratificó o entró en vigor después con posterioridad en el año 1994, y desde 1994 hasta la fecha viene reuniéndose esa convención anualmente. Las partes de esa convención se reúnen, y en la 21 sesión Doctor, antes de que esa antes convención... que llegue a la 21, déjame interrumpirte, Sí. porque vamos a entrar ahora a un receso Ya. y tenemos las palabras del comandante en jefe en la Cumbre de Río, que fueron palabras que han tenido una trascendencia tremenda por el impacto que tuvieron en el momento que fueron pronunciadas y que hoy están más vigentes que nunca. Vamos a tomar un receso y después volveremos con el director del CIEM, el profesor Ramón Pizarro. Si se quiere salvar a la humanidad de esa autodestrucción, hay que distribuir mejor las riquezas y las tecnologías disponibles en el planeta. Menos lujo y menos despilfarro en unos pocos países para que haya menos pobreza y menos hambre en gran parte de la tierra. No más transferencias al tercer mundo de estilos de vida y hábitos de consumo que arruinan el medio ambiente. Hágase más racional la vida humana. Aplíquese un orden económico internacional justo. Utilícese toda la ciencia necesaria para el desarrollo sostenido sin contaminación. Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. Desaparezca el hambre y no el hombre. No quedan ya pretextos para guerras frías, carreras armamentistas y gastos militares. ¿Qué es lo que impide dedicar de inmediato esos recursos a promover el desarrollo del tercer mundo y combatir la amenaza de destrucción ecológica del planeta? Cesen los egoísmos, cesen los hegemonismos, cesen la insensibilidad, la irresponsabilidad y el engaño. Mañana será demasiado tarde para hacer lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo. Bienvenidos de nuevo a la discusión de estos temas, el cambio climático y los esfuerzos que se hacen a nivel internacional y por parte de los distintos países para lidiar con esta temática y los problemas políticos que están detrás del enfrentamiento al cambio climático. Profesor, usted estaba desarrollando una idea sobre los esfuerzos que se venían haciendo. Mencionó la década del 90, en los años 2000 hubo un incremento de las acciones. Creo que estábamos ya en su narrativa a punto de llegar al 2015 al Acuerdo de París, que fue un acuerdo muy importante. Por favor. Sí, bueno, decía que esta Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, desde que entró en vigor en 1994, es decir, a partir de 1995, se ha venido reuniendo o sesionando Kyoto, una vez ¿no? al año. Una vez al año ha venido sesionando. O sea, en 1997 se adoptó el protocolo de Kioto, que fue un momento muy importante, y en el año 2015, en la 21ª sesión de la Conferencia de las Partes, se adoptó el Acuerdo de París, que sin lugar a dudas fue un momento muy importante en el proceso de enfrentamiento global al cambio climático, pero un acuerdo todavía insuficiente. Un acuerdo todavía insuficiente porque lo que han puesto sobre la mesa en materia de contribuciones los distintos países todavía no es suficiente para lograr una reducción
del incremento de las temperaturas, como ha señalado la ciencia, para evitar los efectos más adversos de ese cambio climático. Y adicionalmente se produjo en el año, a mediados de 2017, la decisión del actual gobierno norteamericano de retirarse, o sea, de que Estados Unidos se retire de ese acuerdo de París. Esto lógicamente tiene un impacto, porque no estamos hablando de cualquier país. Es un país, es uno de los principales emisores absolutos de dióxido de carbono, de gases de efecto invernadero, y uno de los principales emisores históricos de gases de efecto invernadero. Aunque considero que ya la maquinaria multilateral que echó a andar con el Acuerdo de París en 2015 difícilmente se revierta. Hay incluso al interior de los propios Estados Unidos fuerzas que pugnan por continuar con la línea del Acuerdo de París, y esto no se puede subestimar. No, en el análisis de las relaciones internacionales actuales creo que hay consenso en que de las cosas más desastrosas que ha hecho el impresentable de la Casa Blanca, lo tratamos acá, profesor, en este programa de esta manera, porque realmente la administración Trump ha hecho cuestiones tremendamente impresentables, es salirse del Acuerdo de París. Fue un acuerdo negociado durante 8 años, fue una cosa realmente compleja. Había consenso internacional, y la salida de la administración Trump, que en gran medida obedece a intereses de los lobbies internos, ya los mencionábamos, obedece también a consideraciones supuestamente científicas, diciendo que no, que el cambio climático es el resultado de las cuestiones naturales, que no está a la mano del hombre, que es un invento de los chinos. En fin, lo que hemos hablado, lo cierto es que la salida ha generado un nivel de oposición internacional tremenda, porque, repito una vez más, es un problema global y se necesitan acciones globales para confrontarlo. ¿Cuál ha sido la posición, un poco lo comentabas, de los europeos, de China, que son grandes actores también, y quizás el tema de los países subdesarrollados, que se habla poco? Sí, ante todo yo quisiera dejar claro que el hecho de que exista este rechazo generalizado o casi generalizado a la posición de la actual administración norteamericana en relación con su decisión. Bueno, Bolsonaro lo apoya. Por eso digo, casi generalizada, rechazo casi generalizado a esa decisión del gobierno de los Estados Unidos con relación al Acuerdo de París, tiene mucho que ver con los argumentos que ha puesto la ciencia sobre la mesa. Los últimos informes del panel intergubernamental sobre cambio climático, en particular su 5ª edición, que fue publicado en el año 2014, dejó claro que el calentamiento, o reforzó la idea de que el calentamiento del sistema climático es inequívoco, y además que la mayor parte de ese calentamiento, sobre todo desde mediados del pasado siglo, se asocia a actividades humanas. Y bueno, en la medida en que sigamos como vamos, lógicamente se reforzarían los impactos adversos que estamos incluso viviendo, aunque queda posibilidad para la acción, pero se requiere una acción inmediata. Aquí, por supuesto, y como parte de ese rechazo, se diferencia muy marcadamente la posición de Estados Unidos de la que tienen países como China. China, bueno, primero, algo que de alguna manera no avanzamos mucho cuando hablamos del sector energético, el hecho de que el sector energético explique la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero tiene mucho que ver con que el 85% de la energía comercial que se utiliza en el mundo es de origen fósil. Es petróleo, carbón mineral o gas natural. Y lógicamente, como resultado de esos patrones energéticos, es que ese sector es uno de los que más contribuye, o el que más contribuye a las emisiones y son los sectores justamente que se favorecen con la decisión de Trump. China es un país que depende fundamentalmente del carbón como principal fuente energética, del carbón mineral. Sin embargo, China ha venido realizando en los últimos tiempos esfuerzos dentro de la línea del Acuerdo de París por hacer un uso más eficiente de ese carbón y por también desarrollar otras fuentes alternativas. Hoy por hoy China es el principal inversionista en cuanto a fuentes renovables de energía. Desplazó a Estados Unidos ampliamente y es el que más está invirtiendo en fuentes renovables de energía y sigue muy comprometida con el Acuerdo de París. Porque está claro que el desarrollo chino, que ha sido impetuoso en los últimos años, implica una base energética. Y esta base energética es el carbón. Y de ahí ha habido un nivel de emisiones importante de los chinos, porque también China es de los principales emisores, ¿no? Sin embargo, la actitud es completamente diferente a la actitud norteamericana. Entonces, bueno, pero los europeos sí han estado, al menos en estos momentos, en los últimos tiempos, bueno, fue en París, han sido los franceses,
los alemanes, los que han tenido posiciones activas respecto a las medidas. Sí, y otros países un también. poco para redondear la idea de China, Sí, efectivamente sí. Las emisiones chinas han estado creciendo muy rápidamente Claro. desde 1970, por ejemplo, en las últimas décadas, asociado al rápido crecimiento que han venido teniendo, pero hay acciones dirigidas a reducir sustancialmente la intensidad de carbono de esa economía. O sea, cómo crecer, pero con una menor intensidad de carbono, y en eso, por ejemplo, el desarrollo que han venido teniendo en las fuentes renovables de energía es uno de los elementos que más se destaca en el caso chino. Europa se ha mostrado muy comprometida con el acuerdo de París, pero en la misma medida que uno de sus principales socios comerciales, que es Estados Unidos, se desentiende de acciones orientadas a las metas del acuerdo de París, lógicamente se desalienta para muchos, en muchos aspectos dentro de la propia Europa el hecho de ir más allá de ciertas metas, aunque Europa sigue muy comprometida con las acciones del Acuerdo de París. Y en el caso de los países en desarrollo, aquí sí quisiera destacar algo que es muy importante. Hoy por hoy las principales vulnerabilidades, los países más vulnerables, las zonas más vulnerables, los ecosistemas más vulnerables, con menor capacidad de respuesta, se ubican en países subdesarrollados, que son los que menos han contribuido a la generación de ese problema, como es el caso, por ejemplo, de los pequeños estados insulares. Principales víctimas, principales afectados, países más vulnerables, y son los que menos han contribuido a la generación del problema. Para estos países es fundamental la equidad en el proceso de negociaciones. Eso es un elemento fundamental que lógicamente debe tenerse en cuenta, y un principio que es clave de las negociaciones sobre cambio climático, que es el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Comunes, ¿por qué? Porque estamos hablando de un fenómeno global, pero diferenciadas porque no todos han contribuido en igual medida con una perspectiva histórica al fenómeno. Y este principio es clave en las posiciones de los países subdesarrollados, que es uno de los principios que siempre los países industrializados han tratado de marginar, de sencillamente neutralizar, sacar de los principales textos negociadores. Eso resume, ese principio, la posición en buena medida de los países subdesarrollados. Y en gran medida en los debates internacionales al respecto del tema del financiamiento. Porque evidentemente introducir tecnologías limpias, eso implica inversiones, eso implica gastos, y los países subdesarrollados no están en capacidad de asumir muchos de los costos que esto implica. Esto implica cambiar matrices energéticas, si tiene costo. Y evidentemente es muy importante el financiamiento. Si además lo colocamos, como en los debates que hemos tenido en el centro tuyo, en una lógica de incremento del subdesarrollo por los problemas estructurales, porque no se le permite un acceso a los mercados como debería ser, porque no hay inversiones para el desarrollo, cada vez se concentran más en la financiarización, pues los problemas se agravan. Pero bueno, quería que tocaras el tema del financiamiento. Mira, el financiamiento es clave, es una de las grandes asignaturas pendientes en las negociaciones sobre cambio climático y en general sobre medio ambiente y desarrollo, y en general en las negociaciones internacionales que tienen que ver sobre los temas del desarrollo. Ese es uno de los grandes ausentes, de las grandes asignaturas pendientes. Y tiene mucho que ver con lo que acabo de mencionar del principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Estamos hablando de un problema global. No basta con que los países industrializados resuelvan el problema al interior de sus países o tomen medidas al interior de sus países, si lo resolvieran, que como ven Estados Unidos está alejando de esa práctica. Pero aún si se propusieran hacerlo, no se resuelve el problema solo dentro de esa frontera, porque es un problema global y es necesario que, está en marcos de los otros países que también tienen necesidad de desarrollarse incorporen tengan acceso a tecnologías y financiamiento que tiene que venir fundamentalmente desde los países que lo tienen en buena medida y por la vía de un financiamiento público, que es un poco lo que demandan más los países en desarrollo para que haya una solución a ese problema. Profesor, sobre todo para los que nos están viendo fuera de nuestro país, Cuba es de los países más afectados por el cambio climático. Bueno, somos campeones olímpicos acá en ver cómo toreamos y cómo nos preparamos para los huracanes que nos pasan acá con frecuencia, y otros temas, las sequías, etcétera. Brevemente, porque no estamos teniendo mucho tiempo, ¿cómo tú verías el tema de la reacción de Cuba ante esta problemática, la tarea vida, etcétera? Bueno, yendo de lo internacional a lo nacional, decir que Cuba tiene una posición muy activa
tanto en la ciencia a escala internacional sobre estos temas, como en relación con las negociaciones internacionales, por supuesto del lado de los países en desarrollo y en defensa a este principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas y la equidad del proceso de negociaciones. Y al interior, Cuba, como país en desarrollo, archipiélago, un estado insular en desarrollo, que repito, es un archipiélago muy vulnerable además por su situación geográfica, etcétera, a los temas del cambio climático, ha venido históricamente desarrollando todo un conjunto de acciones que su expresión más reciente ha sido el Plan de Estado Tarea Vida, donde se concretan un conjunto de acciones estratégicas y tareas específicas, se definen 15 zonas priorizadas en el país y si bien el tema de la adaptación es prioritario y fundamental, también se considera la mitigación del cambio climático, que son los dos componentes básicos de la respuesta ante el cambio climático. La adaptación, reducir vulnerabilidad, y la mitigación, reducir emisiones netas, son elementos que se consideran. No hay dudas que... Y bueno, en el caso de Cuba, es importante destacar que se cuenta con experiencias que son reconocidas internacionalmente, como todo el sistema de respuesta, de alerta temprana y respuesta ante fenómenos meteorológicos extremos. Eso se reconoce internacionalmente, y además la cooperación que ofrece Cuba al resto del mundo, no solo países en desarrollo, se la ha ofrecido también a países desarrollados, el propio caso de Estados Unidos con el Katrina, que fue rechazada en aquel momento, pero es un tema clave para Cuba. No, yo creo que es uno de los temas fundamentales, incluso que nuestros socios internacionales, ahora acabamos de celebrar acá el Consejo Unión Europea-Cuba, es uno de los temas de cooperación, al igual con los países de América Latina y con otros países subdesarrollados. Bueno, si usted me permite, ya tenemos que ir cerrando el debate, yo creo que ha sido de mucha importancia para entender este tema como un problema global, pero donde hay elementos importantes de la política, de las relaciones internacionales, y también hemos de alguna manera expuesto las experiencias de Cuba, aunque lo invito a otro programa. Creo que la Tarea Vida per se para la audiencia internacional que nos está viendo es de mucha importancia, porque es el caso de un país con pocos recursos que se está preparando frente a un tema que afecta a muchos otros países y continentes, así que es de las deudas que siempre vamos teniendo con la celebración de estos debates. Muchas gracias, Fish, por gracias a ustedes. presencia.